No parecía gran cosa, solo un hombre mayor con una ligera cojera, botas gastadas y una gorra descolorida de los Navy SEAL. Él pidió una mesa. El dueño lo miró, sonrió y dijo: «Aquí no atendemos a gente como usted». El hombre no discutió. Él simplemente asintió y salió. Nadie sabía su nombre. Nadie le preguntó de dónde venía. Pero a la mañana siguiente, antes de que el restaurante abriera, su equipo SEAL ya estaba esperando afuera, con sus uniformes de gala, en silencio, de pie hombro con hombro frente a la misma puerta por la que lo habían echado. No estaban allí para pelear. Estaban allí para que todo el pueblo supiera exactamente quién era. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de comenzar con esta verdadera historia de falta de respeto, lealtad y silencio inolvidable, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. Y si crees que ningún veterano debería ser tratado de esta manera, suscríbete y ayúdanos a garantizar que sus historias nunca se olviden. Era el tipo de lugar que se esforzaba por ser caro. Pisos pulidos, menús de cuero, botelleros que nadie tocaba pero todos admiraban y el tipo de iluminación que hacía que todo pareciera un poco más importante de lo que realmente era. La multitud esa mañana era tranquila, adinerada, familiarizada con el olor del espresso y del pulimento para madera importado. Nadie se dio cuenta del hombre que entró solo, al menos no al principio. Se movía cojeando. Sutil pero inconfundible, el tipo de dolor que surge de años de impacto y que nunca sana del todo. Sus botas estaban limpias pero resistentes. Vaqueros planchados, camisa abotonada metida en el interior, mangas arremangadas hasta el antebrazo, dejando al descubierto una piel que alguna vez conoció la luz del sol, el calor y la sangre. Pero lo que más llamó la atención fue la gorra. Azul marino descolorido con el tridente dorado bordado en el centro. No es nuevo, no es llamativo, simplemente real. Caminó hasta el estrado del anfitrión y esperó. La anfitriona levantó la vista, dudó y luego forzó una sonrisa. «Hola, ¿tienes alguna reserva?» «No, señora», dijo con voz tranquila y calma. «Solo uno». Ella miró hacia la cocina y luego hacia la barra. Había algo en su presencia que la hacía sentir incómoda. No su tamaño, ni su ropa, sino su forma de pararse. La forma en que no se movió, como si hubiera pasado más horas de pie bajo presión de lo que cualquiera aquí podría imaginar. «Déjame comprobarlo», murmuró. Antes de que pudiera darse la vuelta, apareció el gerente. 30 y tantos, cabello engominado. Vi que el costo era más que el salario de una semana. Miró al hombre una vez y luego se inclinó hacia la anfitriona. «Él no tiene reserva, no». El gerente se volvió hacia él directamente, en voz baja pero firme. «Lo siento, señor. Tenemos un código de vestimenta. No permitimos ropa militar». El hombre no se inmutó. «Esto no es ropa. Es mi gorra». «Entiendo», dijo el gerente sin entender en absoluto. «Pero nos reservamos el derecho de negar el servicio si la apariencia de un huésped no se alinea con nuestra política». El veterano no protestó, no pidió hablar con el dueño, no levantó la voz. Él solo dijo: «Copiado eso». Y se dio la vuelta. Nadie más lo vio. Los clientes habituales seguían bebiendo su café. La cocina seguía moviéndose. Un camarero pasó a su lado en la puerta sin siquiera mirarlo. Para cuando cruzó la calle y desapareció detrás del estacionamiento, ya se había convertido en lo que había aprendido a ser, también invisible. La anfitriona del labio amargo. El gerente se arregló la corbata y nadie le preguntó su nombre. A la mañana siguiente, el restaurante se preparó para abrir como si nada hubiera pasado. Las mesas estaban perfectamente alineadas, los cubiertos pulidos y el olor a granos de café tostado flotaba en el aire. El gerente, seguro y sereno, comprobó las reservas con su habitual sentido de importancia. Ningún miembro del personal mencionó al hombre de ayer, solo otro huésped no deseado. Otro bache suavizado por la atmósfera de lujo y luz filtrada. A las 7:01 de la mañana, el primer todoterreno negro se acercó a la acera y se estacionó sin hacer ruido.
A las 7:03, un segundo, luego un tercero. No se apagó el motor, no hubo música y nadie salió. Se quedaron sentados allí, simplemente tarareando, como si esperaran algo que la calle aún no entendía. La anfitriona fue la primera en darse cuenta y abrió ligeramente la cortina. ¿Hay algún tipo de evento VIP hoy? Ella preguntó. El gerente se unió a ella en la ventana, entrecerrando los ojos ante la fila de vehículos. No, no está en los libros, murmuró. Tal vez un convoy rumbo a la embajada o algo así. A las 7:10 las puertas se abrieron en un fregadero casi perfecto. De la entrada salieron 12 hombres, altos y serenos, vestidos con uniformes de gala tan elegantes que parecían esculpidos en piedra. Chaquetas azul marino, insignias de tridente en el pecho, medallas ganadas en lugares que nunca aparecieron en los folletos turísticos. No hubo conversación ni movimiento más allá de lo necesario. Estaban parados hombro con hombro frente a la entrada principal del restaurante, mirando hacia afuera, con las manos cruzadas al frente y la espalda perfectamente recta. No llamaron, no exigieron nada. Se quedaron allí parados, formando una silenciosa línea de presencia tan pesada que hacía que los transeúntes redujeran el paso. Salieron los teléfonos. Algunos peatones se detuvieron. Alguien susurró, «¿Son esos los Navy SEALs?» Nadie respondió. Allí dentro, la atmósfera cambió. El barista se quedó congelado mientras reponía las tazas. Un camarero tiró una bandeja. La cocina quedó más silenciosa, sintiendo algo al otro lado del cristal que no podían nombrar, pero de alguna manera comprendían. El gerente salió, ahora nervioso, ajustándose el cuello y caminando hacia la fila de hombres. «Buenos días, señores. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte?» El hombre más cercano a él, ancho de hombros e inmóvil como una estatua, no se movió al principio. Luego, con una mirada que pareció atravesar la fachada del gerente, respondió con un tono calmado y mesurado, «Solo estamos aquí por alguien a quien no trataron bien». Antes de que el gerente pudiera responder, otra figura se acercó desde el otro lado de la calle. La misma camisa de franela, las mismas botas, la misma cojera. El hombre de ayer, esta vez no cruzó la calle lentamente. Caminó directamente hacia la fila de hombres, se detuvo en el centro y tomó su lugar en silencio. Él no los estaba guiando. Él estaba siendo honrado por ellos. El 12 se movió sutilmente mientras daba un paso hacia el centro. Ningún saludo, ninguna orden, solo espacio hecho por el instinto. Dentro del restaurante, todo el comedor quedó en silencio. Alguien se puso de pie. Alguien más susurró. «Ese es el tipo que echaron ayer». El personal observó sin decir palabra. El hombre al que habían despedido sin pensarlo 2 veces ahora estaba flanqueado por algunos de los guerreros más respetados del país. El sello del final finalmente dio un paso adelante y sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Se lo entregó al gerente sin dramatismo, sin enojo, solo con firmeza. Era un pequeño parche de bandera quemado en un borde enmarcado en una funda de plástico. El hombre solo dijo una frase. «Me lo sacó del brazo cuando estaba desangrándome en Faluya». El gerente se quedó congelado. «Perdimos contacto. Radio bloqueada. Me sacó a pie. 36 horas. Sin evacuación médica. Solo él». Otro sello añadió en voz baja. Él nunca se lo dijo a nadie, nunca pidió una medalla, dijo que simplemente era el trabajo. El gerente intentó hablar, pero no salió nada. El veterano finalmente lo miró, con ojos tranquilos y voz baja. «No vine a hacer un drama. Vine a desayunar. Tú lo convertiste en algo político». Su tono no era amargo. Simplemente se hizo. «No necesito tus disculpas», añadió. Pero necesitaba que lo supieran. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se alejó. Su equipo le siguió. Ninguna formación, ninguna marcha, solo presencia, solo recuerdo, solo silencio. Los todoterrenos arrancaron sus motores. Uno a uno, se fueron alejando.
Nadie saludó. Nadie habló. El silencio que dejaron atrás fue más fuerte que cualquier protesta. Dentro del restaurante los clientes estaban sentados atónitos. Una mujer tenía lágrimas en los ojos. Un adolescente que estaba cerca del fondo se levantó y siguió a los hombres con la mirada hasta que se fueron. El personal no reanudó el trabajo de inmediato. La cocina permaneció en silencio. El gerente volvió a entrar, sosteniendo el parche de la bandera quemado en su mano, ahora dándose cuenta de que el hombre al que había rechazado había guiado a guerreros a través de lugares que la mayoría de los estadounidenses no podían pronunciar. Había sido seguido, respetado, protegido, no porque lo hubiera pedido, sino porque se lo había ganado. Y ahora, sin siquiera alzar la voz, les había recordado a todos en ese edificio cómo era el verdadero liderazgo. Al mediodía de ese mismo día, las fotos ya habían recorrido media ciudad. La fila de SALS en uniforme de gala, de pie con cara de piedra afuera de un lugar de desayuno al que nadie le había prestado mucha atención hasta ahora. Alguien había captado el momento justo cuando el veterano entró en el centro de ellos. No necesita subtítulo, la imagen lo decía todo. Los medios locales fueron los primeros en informarlo. 12 Navy SEALs visitan un restaurante en protesta silenciosa después de un presunto incidente con un compañero veterano. Ese era el titular. Limpio, clínico, pero los comentarios contaron la verdadera historia. La gente quería nombres, quería explicaciones. Quería saber quién era ese hombre, qué había hecho y por qué 12 hombres que parecían estatuas estaban junto a él sin decir una palabra. Luego alguien lo encontró enterrado en un archivo desclasificado de principios de la década de 2000. Sin fotos, solo un nombre. Suboficial mayor Matthew C. Dane. Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval. Faluya, Mosul, Kandahar. 3 estrellas de bronce, 2 corazones púrpuras, una medalla por servicio distinguido, nunca concedió una entrevista, nunca publicó unas memorias. Fue dado de baja discretamente en 2009. Y había estado viviendo a 3 millas de ese restaurante todo ese tiempo. Alguien publicó el resumen junto a la imagen. En cuestión de horas, tenía más de 30.000 acciones. De vuelta en el restaurante, el tono había cambiado. Los clientes llegaron más silenciosamente. Preguntaron por el hombre, miraron a su alrededor como si tal vez regresara. Nadie se quejó de que su comida llegara tarde. Nadie levantó la voz. El personal se movía como si estuviera caminando por terreno sagrado, sin saber cómo deshacer lo que había hecho. La anfitriona estaba sentada en la habitación de atrás durante su descanso, mirando las fotos en su teléfono, con los dedos ligeramente temblorosos. Él solo quería una mesa, susurró para sí misma. Solo una mesa. Incluso el gerente parecía diferente. Ahora su voz era más baja y su postura se encorvaba. El parche de bandera quemado todavía estaba sobre su escritorio, intacto desde que se lo habían entregado. No sabía qué hacer con ello, no podía tirarlo, no podía exhibirlo. Se sentía más pesado de lo que debería, como si hubiera absorbido todo lo que no había entendido hasta que fue demasiado tarde. Por la tarde llegó un veterano del pueblo, mayor y solo. No dijo mucho, solo pidió un café y dejó una nota con un cheque. El servidor lo abrió más tarde y lo leyó en voz alta. Él nunca necesitó que supieras quién era. Pero ahora lo haces. Esa es la diferencia entre un héroe y un hombre de negocios. A la mañana siguiente, la cola afuera del restaurante era más larga que nunca. No por la comida, sino por el silencio. Al final de la semana, el restaurante había cambiado. No en la decoración, ni en el menú, sino en la atmósfera. Algo se había asentado en el aire, como polvo que no se puede barrer. La gente hablaba en tonos más suaves. La puerta principal permaneció abierta un rato más, como si estuviera esperando que alguien volviera a entrar. Los clientes se detuvieron cerca de la mesa 3, la más cercana a la ventana, y por razones que no podían explicar, la dejaron vacía. Nadie hizo una regla. Nadie tuvo que hacerlo.
El parche todavía estaba detrás del mostrador, pero ya no se veía como una mancha. Fue un recordatorio, un peso. El personal pasó junto a él como si fuera una bandera doblada en un funeral, reconociéndolo pero sin perturbarlo jamás. La anfitriona que le había ofrecido una mesa al hombre ahora se quedaba más tiempo después de su turno, limpiando los menús 2 veces, ajustando los cubiertos nuevamente como para compensar algo que no podía nombrar. Y el gerente, antes ruidoso y preciso, ahora se movía como alguien que entendía el silencio de otra manera. Ya no tenía nada que demostrar porque ya había reprobado la única prueba que importaba. Las focas nunca regresaron. No lo necesitaban. Lo que vinieron a hacer ya había sucedido. No hacían falta más palabras. La imagen había hablado por ellos, y ahora resonaba en el tipo de lugares donde el honor no suele llegar. Mostradores de café, cocinas y trastiendas tranquilas. En cuanto al jefe maestro Dane, no concedió entrevistas. No respondió a los miles de mensajes enviados a su casa ni a los grupos de veteranos que le pidieron que hablara. No publicó nada en las redes sociales. Simplemente regresó a sus paseos matinales, a sus viajes rutinarios a la zona de pastoreo, a su vida de invisibilidad, la que había elegido hacía mucho tiempo. Pero ahora la gente lo veía diferente. No porque él se lo pidió, porque en un momento fue cuando la superficie se abrió paso lo suficiente para que la verdad brillara. Una estudiante de último año de secundaria que vio la foto escribió un ensayo sobre él para su clase de historia. Un reclutador local imprimió su historial de servicio y lo enmarcó en el vestíbulo. Un profesor le preguntó si podía venir a hablar en el Día de los Veteranos. Él declinó cortésmente, pero envió un pequeño paquete, un viejo pin de tridente, sin ninguna nota adjunta. Y para aquellos que lo presenciaron de primera mano, no eran los uniformes lo que recordaban. Así fue como 12 de los guerreros más elitistas de la tierra se mantuvieron en pie. No por un discurso, no por aplausos, sino por él. Porque cuando le pidieron que se fuera, lo hizo, porque cuando les pidieron que lo siguieran, lo hicieron. Y porque cuando el verdadero liderazgo sale de una sala, no necesita gritar. El silencio que deja lo dice todo. Algunos hombres no llevan su historia en libros ni medallas. Los llevan en silencio, en cómo caminan, en cómo tratan a la gente que nunca sabrá su nombre. El jefe maestro Dane no entró a ese restaurante buscando reconocimiento. No llevaba su récord en el pecho. Él no exigía nada. Él solo quería una comida. Pero cuando el mundo le dio la espalda, su equipo no lo hizo. No vinieron con ira, ni con ruido, sino con presencia. Porque así es la lealtad cuando se gana, no cuando se reclama. Y cuando 12 focas se paran al sol por un hombre, no hace falta preguntar por qué. Ya lo sabes. Los más callados son a menudo los que llevan el peso más fuerte. Ahora os pregunto, ¿alguna vez habéis conocido a alguien como Dane? ¿Alguien que nunca contó su historia, pero cuyo silencio dijo más que las palabras? Un veterano que se alejó cuando se cerró la puerta y que aún así apareció para los demás. Cuéntanoslo en los comentarios. Di su nombre. Comparte quiénes eran. Dejad que se vean porque ellos mismos nunca lo pedirían. Y si esta historia significó algo para ti, suscríbete a Las Historias Humanas. Ayúdanos a mantener vivas sus historias porque las más silenciosas son las que más necesitamos recordar. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, si un hombre entra cojeando, con gorra y un silencioso gracias, asegúrese de que no tenga que decir nada más.